Comentario bien interesante para el día de hoy. Y tiene que ver, Franklin, posiblemente que te guste, tú y yo que somos jugadores, gamer, videojuegos. La consola PlayStation, la última, la 5, y su diseño para mí fue muy atractivo. Tiene una apariencia arquitectónica y quiero abordarla desde un punto de vista histórico. A ver si lo hago rápido, para que el tiempo no me lleve. El 18 de octubre del 1958, William Higginbotham y Robert Dvorak mostraron un simulador de tenis denominado Tenis para dos. Ese supuestamente fue, o es el que está dentro de los datos históricos, el primer videojuego de la historia. Luego de ahí, 4 años más tarde, Steve Russell, un estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dedicó 6 meses para crear un juego para computadoras usando gráficos vectoriales. Ahí nació Space War. Space War, yo creo que todos lo recuerdan, es una navecita que va disparando hacia arriba, pero como esquivando obstáculos y matando una serie de otras navecitas ahí. En el 1966, Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert y Ted un proyecto de videojuego llamado Fox and Hounds, dando inicio al videojuego doméstico, donde este proyecto, que por primera vez fue el primer sistema adaptado para el hogar, y en 1972 se conectaba a los televisores. Recordando que el televisor a color entró en Estados Unidos para el 1950. Del 70 al 79, en esa década, la eclosión de los videojuegos fue un boom. Ahí nació Atari, que todos la conocemos. Comenzaron a crearse los salones de videojuegos, esos, ¿cómo se le llamaría eso? Como una consola. La consola grande, donde tenía un joystick y un botoncito. Que dice Fran Medina, y escúchame brevemente, que Magnavox fue la primera consola de videojuegos en la historia. Magnavox. Deja ver, espérate. No, bueno, lo vemos ahorita. Sí. ¿Cómo se llama? Magnavox. Ese es Fran Medina. Arquitecto. Eso lo vamos a chequear ahorita. Pero yo creo que lo tengo por ahí, ese dato. Pero yo hablé del videojuego, el software, no el hardware. Ok. Para la década del 1980 al 89, comienza o arranca la década de los 8 bits. Ahí comienza la parte de la velocidad en las consolas. Durante esos años se destaca el sistema Odyssey de Philips, está de Mattel, el Intellivision, el ColecoVision de Coleco y el Atari 5200, entre otros. También está el NEC, el Namco, el Sega, pero tímidamente Sega entró ahí en el 83, entró la denominada crisis del videojuego, afectando principalmente a Estados Unidos y a Canadá, pero volvió a recomponerse para el 1985. Japón en ese momento apostó en las consolas de éxitos de tipo, o la que tuvo más éxito fue la Famicom, llamada en Occidente como Nintendo Entertainment System, y ahí surgió para 1985 Super Mario Bros., que todos jugamos a Mario, ¿verdad que sí? La saga. Sí, es verdad. Lanzaron también la consola NES, que fue una de las más exitosas de Nintendo. Esa consola con unos cartuchos que se introducían como las caseteras de video para esa época. Saltamos al 1990, al 99, otra década de éxito y una revolución en términos de los videojuegos en 3D. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la introducción de la tecnología en los videojuegos, tanto del CD para videojuegos como para la música. Ahí jugó un papel protagónico la empresa Sony, que de eso voy a hablar más adelante, y su problema con Nintendo. Esta consola, o más bien ahí entró Sony con la NES, PlayStation NES, que fue cuando se alió con Sony, pero antes de eso ocurrió algunos problemitas con ellos. Esa misma década entró el Game Boy, los videojuegos portátiles, que fue uno de los más exitosos. Tú sabes que el primer videojuego, o el primer Game Boy que yo tuve, se lo compré a Isaac Villa, el presidente de Cachicha. Ajá. Sí, nosotros somos de allá de Sosúa. Y él en un momento de su
adolescencia ya tenía una compra y venta. Ok. Y tenía en venta este tipo de cosas. Y yo le compré mi primer Game Boy a él. Pero mira qué bien. Sí. Y ya entrando en el 2000, Sony lanzó su segunda consola, la PlayStation 2. Luego Sega lanzó el Dreamcast. Nintendo lanzó otras de las que ellos fueron tímidamente exitosas. Sega se salió del juego porque no podía competir con las consolas de Sony. Y para el 2002 solamente se dedicó a la parte de hardware, de software. Soltó lo que era construir consolas. La arquitectura y los videojuegos, los mundos virtuales dentro de los juegos. ¿Cómo se crea esto? ¿Por qué se crea? ¿Y cuál es su influencia para todo el que lo juega? Los videojuegos y la arquitectura son algo que siempre han sido o han ido de la mano. La creación de los mundos o la creación de los espacios ya existentes es uno de los principales atractivos dentro de los juegos. Lo interesante de todo esto es la posibilidad de realizar una arquitectura imaginada, edificios imposibles, surgidos de nuestros sueños. Eso es algo o una herramienta que se nos brinda a nosotros como creadores y que todas las empresas de videojuegos tienen un equipo de arquitectos elaborando este tipo de escenario para poder darle un toque realístico o más atractivo a los juegos. Eso lo podemos ver en varios videojuegos que todos o la mayoría lo hemos jugado. Assassin's Creed, que para mí es uno de los juegos más brillantes que hay y más difíciles. Yo he soltado varias veces eso. Los creadores de Assassin's Creed, o para poner un ejemplo, la Catedral de Notre Dame, ellos se tomaron 2 años levantando punto por punto y esquina por esquina la catedral para modelarla de tal forma que cuando se introdujera dentro del juego no hubiera ningún tipo de fallo, ni error, ni que le faltara nada a la catedral para el videojuego. Ellos son muy minuciosos, la gente de Ubisoft, en esa parte. También está Grand Theft Auto, que todo el mundo la conoce como Vice City. Está Final Fantasy, Mass Effect, BioShock, media de misterio, Fallout, que es en la selva, un mundo abierto. Y Call of Duty, que para mí es una de las mejores. Yo soy un jugador de shooter, que es un mundo libre también y tiene unas arquitecturas, depende el escenario, el nivel de Call of Duty. Si es en el pasado, si es en el futuro, ahí te crean unos escenarios bien áperos. ¿Y cómo surge la consola de PlayStation? Bueno, en un momento Sony se dio cuenta de que Nintendo, o que en la industria del videojuego había una alta posibilidad de monetaria. Sony recurre a Nintendo, le ofrece una alianza y crean lo que es para ese momento la consola SNES, PlayStation, que consistía en recibir cartuchos y CD. En la parte de los CD lo introdujo Sony y era la que se iba a ganar la parte a través de ahí, económicamente. Llegaron al CES del 1991, presentaron la consola y al día siguiente, oye esto, Nintendo anunció que se estaba separando de Sony y aliándose con Philips. Traicionó totalmente a Sony. Sony, para modo de venganza, comenzó a crear esta consola exitosa que en 1993 se lanzó en Japón y en el 94 ya fue comercializada a nivel mundial. Fue una explosión increíble en términos de avances significativos en esta consola. Y llegando al PlayStation 5, ya para cerrar el comentario, esta consola nueva, que tiene unas líneas atrevidas, unas curvas y una fuerte apuesta a los colores blancos, azul para la parte de las luces y negro. Una imponente consola con una verticalidad y una horizontalidad que desde que yo la vi, lo primero que imaginé fue un rascacielos, cuando tú la ves de forma vertical. Parece un edificio tipo rascacielos. Sí. Tiene 2 posiciones y la horizontal, que para mí parece una plaza comercial. Ahí Sony apostó mucho a la parte espacial y de tecnología que actualmente se está tomando muy en cuenta. Si ustedes buscan ahora mismo en Google el traje de SpaceX, van a darse cuenta que le va a aparecer una imagen rápidamente donde el
El astronauta está al lado de un transbordador y si buscan la imagen de Sony con el PlayStation 5 de pie y el control parece el astronauta y la consola parece la nave espacial. Fue una similitud bastante acercada y para mí ese es uno de los mejores diseños y arquitecturas en términos de juegos de consolas para videojuegos. Quiero dejar este tema por ahí, ya ustedes pueden ir buscando más información acerca de esto, pero quise resaltar el diseño y cómo los videojuegos toman muy en cuenta la parte de la arquitectura para su elaboración en términos de software y actualmente la están tomando para términos de hardware. Franklin.